Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo. Este capítulo va a hablar de algo muy interesante y surge este tema en virtud de las recientes declaraciones del ministro del Interior del Uruguay, que dijo públicamente que la batalla contra el narcotráfico estaba perdida. Entonces, a raíz de eso yo me puse a reflexionar, a pensar un poco cuál es el motivo, el trasfondo de que la batalla ya esté perdida contra el narcotráfico. ¿Cómo es el vínculo entre el hombre y las drogas que hace que esa batalla esté perdida, no la podamos ganar? Y a partir de ahí me surgió la inquietud. ¿No será que el problema está en la prohibición? ¿No será que se trata de un problema de libertad? Bueno, a raíz de esa inquietud titulamos este podcast Drogas, la verdad que nadie quiere ver. Motivado por estas expresiones de personas públicas que nos tienen que invitar a la reflexión. Y la realidad, cuando uno estudia este tipo de temas, la guerra no empezó con las drogas, empezó cuando el Estado las prohibió. Y ese fue el momento en que todo se fue al carajo, hablando mal y pronto. Porque no estamos hablando de salud, ni de prevención, ni de moral. Estamos hablando de control, de negocio, de sangre y de libertad. Hoy te invito a hacer algo distinto, pensar con cabeza propia, pensar ciertos temas que venimos abordando desde hace décadas de la misma manera, de otra manera, decodificarte y animarte a cuestionar una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. ¿Vamos allí? Bien. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la historia que no nos contaron? Que durante miles de años la humanidad convivió con sustancias psicoactivas. El cannabis, el opio, la coca, los hongos, el vino, eran parte de la vida, de la medicina, de la espiritualidad, del comercio, de la cultura. No había narcos, no había guerra, no había helicópteros ni allanamientos, no había cárceles llenas de consumidores, hasta que el Estado decidió prohibir. Y a partir de allí, todo cambió. Lo que antes se compraba en una farmacia pasó a venderse en una esquina. Lo que antes tenía etiqueta y dosis, ahora viene adulterado, escondido y cargado de violencia. Así nació la guerra, no la guerra contra las drogas, la guerra contra vos. Termina siendo el negocio del caos. Antonio Escotado, que es uno de los más brillantes estudiosos en general, pero de este tema, de las drogas, es decir, uno no puede hablar de drogas si no lee, o por lo menos no se interioriza del pensamiento del español Antonio Escotado. Y él lo dijo sin vueltas. El Estado no erradica el consumo, lo vuelve clandestino, y al hacerlo, dispara la rentabilidad, elimina el control de calidad y crea mafias que se reproducen al amparo de la prohibición. Prohibís, sube el precio, aparecen los narcos, se arman los carteles, corren las balas, y los que terminan presos, como siempre, no son los capos, no son los jefes, son los pobres, los adictos, los consumidores, los perejiles. ¿Y quién gana con eso? Por supuesto, los narcos, las mafias y también los gobiernos y todas las instituciones burocráticas que trabajan con el combate del narcotráfico. Porque mientras más se prohíbe, más rentable es el negocio. Y ustedes saben muy bien que el Estado está detrás de todos estos negocios rentables, aunque él mismo los prohíba. Lo que mata no es la droga, es la prohibición. Eso fue lo que terminé concluyendo cuando me puse a analizar cómo es posible que una persona como un ministro diga semejante cuestión. Y allí estaba la duda. Y allí estaba el decir, pero entonces estamos haciendo mal las cosas. Y nosotros, si queremos cambiar o solucionar un problema, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y el Estado y los gobiernos vienen con respecto a la droga haciendo lo mismo desde hace décadas, prohibiendo y combatiendo, prohibiendo y combatiendo. Y de esa forma nada se ha solucionado, sino que todo lo contrario, ha proliferado el mal. Y entonces, cuando advertimos que la solución no está remediando los problemas, tenemos que cuestionarnos si efectivamente es la solución correcta. Allá por el siglo XVIII, ya el británico Lysander Spooner, un jurista del siglo XIX, lo dejó muy claro y hizo un ensayo que tituló «Los vicios no son delitos». A ver, consumir una droga puede ser un error, puede ser autodestructivo, puede ser un grito de ayuda,
pero no es un crimen, porque no hay víctima, no hay un daño a tercero, no hay agresión. Entonces, siendo que por otro lado decimos que somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra salud, ¿por qué tratamos los vicios como delitos? ¿Por qué generamos prohibiciones? ¿Acaso esa es la manera de combatir los vicios? ¿Acaso en la ley seca de Estados Unidos, cuando prohibió el alcohol, que emergió Al Capone, fue una buena solución para remediar el problema de la adicción? ¿O generó innumerables problemas, mafias, asesinatos que convirtieron en una enfermedad peor? No era el remedio. Y lo tuvieron que derogar a esa prohibición. Y entonces, si lo hicieron con el alcohol, con el vino y con todas las drogas que existen en las farmacias, ¿por qué no hacerlo con las demás? ¿Por qué en este tema desconfiamos tanto del individuo que pensamos que vamos a andar todos drogados como zombies por la calle? ¿Acaso el ser humano quiere eso para su vida, en términos generales? ¿Acaso cuando se legalizó o se dejó de prohibir el vino y el alcohol, todos andamos ebrios por todos lados? Los antecedentes indican todo lo contrario, todo lo contrario. El sistema claramente necesita enemigos, concluí, y el consumidor es el enemigo perfecto, pobre, marginado, sin defensa. Mientras tanto, los que lavan dinero pactan con mafia o legislan con hipocresía, ellos siguen intactos. No es la droga lo que mata, es el contexto en que se consume. La violencia narco, generada por el mercado negro, la ignorancia del consumidor, fruto de la desinformación, la adulteración de las sustancias, sin control de calidad, y la aparición de drogas basura como el paco o el crack, imposibles de concebir si existiera acceso a sustancias puras y controladas. Legalizar no es rendirse, legalizar es tomar el control, es recuperarlo, porque cuando legalizás, regulás el producto, garantizás calidad y dosificación, como sucede con las drogas de la farmacia, como sucede con el alcohol y con el cigarrillo. Educás con verdad, no con miedo, cortás el negocio narco, que genera tantos asesinatos, tanta corrupción, tanto mal para la sociedad. Ayudás al adicto en lugar de encerrarlo en la cárcel. Liberás recursos policiales para delitos reales y no que la policía esté gran parte de su tiempo combatiendo una prohibición que parece que no se justifica, corrompiendo las instituciones estatales también. Y la realidad que en aquellos países, ¿cuál es el ejemplo? No solo que a través de los otros vicios, con las otras adicciones como el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, etcétera, la sociedad no se volvió un caos, sino que en aquellos países donde son más flexibles con la legalización de las drogas, ¿qué pasó? Menos muertes, menos violencia, más salud, más libertad, menos corrupción, menos asesinatos. Ahí está un gran balance entre lo que son los perjuicios de la prohibición, todo lo que ha generado, y los beneficios posibles de una legalización. No hay que tener miedo a decirlo, porque si tú legalizas la droga y atrás de ello hay buena educación y hay mensajes como hace el Estado o ciertas organizaciones con el alcohol y con el cigarrillo, en donde uno compra un cigarrillo y ve la etiqueta de una persona casi muriéndose por fumarla. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Permite el cigarrillo, permite esa adicción, pero después intenta persuadir de alguna manera al individuo de que eso hace mal y que el individuo con libertad y con responsabilidad individual decida qué hacer. Y acá puede suceder exactamente lo mismo. Se pueden permitir a través de farmacias y otro tipo de almacenes que puedan vender de repente drogas con calidad, de buena calidad, en las dosis que correspondan, y el individuo poder de esta manera no convertirse en un criminal para robar o matar, para comprar en el mercado negro, y poder consumir algo que no lo destroce en un día su cerebro, porque es algo que se encuentra supervisado por los órganos de calidad. Entonces, en definitiva, se trata de una cuestión de libertad, y a partir de ahí, la decisión individual y la persuasión de los organismos que correspondan para tratar de desalentar lo que se entiende que no es aconsejable en tu vida. Insisto, como lo hacen con el cigarrillo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia o con el cannabis, la marihuana, que está legalizada en Uruguay? ¿Cuál es la diferencia con una heroína? ¿Quién determina la diferencia? ¿Quién pone esa escala? ¿Por qué unos sí y están legalizados y otros no? ¿Por qué no tratar todos los vicios de la misma manera?
permitiéndolo, que cada uno decida y que el gobierno sí baje un fuerte mensaje expresando de que eso no es bueno para tu salud, pero que tú tienes toda la libertad para consumirlo. Pero desde el gobierno y de la misma sociedad, si estamos en una sociedad educada y en una sociedad que tiene ciertos, de alguna manera, criterios claros, la familia, los amigos, la comunidad misma va a persuadir a que consumir drogas en exceso no es bueno para tu vida, que te va a hacer mal. Y ese mensaje va a ser dado, como es dado con el alcohol, por ejemplo. Insisto, el alcohol está permitido y uno puede comprar en las cantidades que desee, y la sociedad no anda borracha por la vida toda. No somos todos borrachos. La misma sociedad temperó el consumo y se estabiliza y se puede vivir en comunidad perfectamente. Y antes era así con las drogas, con los opiáceos, antes que el Estado lo prohibiera. Entonces, insisto, una cuestión de libertad. El Estado no puede decidir por vos, no puede meterse en tu conciencia, no puede castigarte por lo que haces con tu propio cuerpo. Y entonces se entiende que legalizar parecería que hasta es una decisión ética. Es dejar de castigar el vicio como si fuera delito. Es reconocer que la libertad incluye el derecho a equivocarse y poder enmendar el error. Y como dijo Spooner, el gobierno no tiene más derecho a decirme qué puedo consumir que a decirme qué puedo pensar. Desde el punto de vista lógico, esta frase es incontrastable. Entonces, la cuestión es, ¿querés salud? Legalicemos. Porque ¿cómo nos ha ido con la prohibición? ¿Cómo están esos chicos que compran en el mercado negro? ¿Cómo está la salud de su familia? ¿Querés paz? Legalicemos. ¿Cómo está esa gente de familias en que le han asesinado un integrante de la familia? Los narcos. Todo ese cúmulo de violencia y de guerra que se genera entre narcos, entre el Estado y los narcos, entre las propias personas. ¿Querés libertad? Legalicemos. Tú tienes responsabilidad individual. Tienes derecho a decidir qué consumes y qué no. Tienes derecho a consumir mucha sal si así lo deseas. Y tienes derecho a consumir heroína o cocaína si así lo deseas. Será tu responsabilidad si lo haces y será tu responsabilidad cuánto y cómo. Y en qué cantidades y qué calidad. Pero lo que sí se asegura con esto es que la calidad está garantizada y el precio es mucho más bajo. Con lo cual no habrá crímenes en ese sentido. No habrá familias destrozadas por ese hijo que les roba o que sale a robar para conseguir la droga en el mercado negro. El problema no son las drogas, el problema es la prohibición. Allí me di cuenta cuando el ministro expresó esto. El problema está en otro lado. Si la guerra está perdida contra el narcotráfico, evidentemente no la estamos librando bien. Y esto sucede, no es de ahora, es de hace décadas. Así que en definitiva, gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya hecho pensar este capítulo. A mí me hizo pensar esta expresión del ministro. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y viva la libertad. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.